Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a resolver el problema del cargador múltiple. Aquí tenemos el diagrama de situación de este cargador en el que observamos 4 columnas que se interponen de diversos bloques que están apilados, los cuales deben entregarse cada vez que se inicie un proceso de manufactura. Entonces, mediante este pistón de aquí, lo que se hace es avanzar cada una de las piezas caen por gravedad y al momento de que avanza el pistón se entregan al siguiente proceso de manufactura. Cuando el pistón regresa, las piezas quedan suspendidas en sus respectivas columnas y al momento de avanzar nuevamente, el sistema las entrega a la siguiente etapa. Nosotros vamos a ver cómo resolver esto con electroneumática. Y aquí tenemos el diagrama de la solución. Como nosotros vemos, tenemos el esquema neumático, el esquema eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Y nosotros vamos a ver cómo se comporta. Aquí tenemos el diagrama de señales del sistema. Como observamos, tenemos un solo pistón, que es el pistón A. La línea de 0 indica su posición retraída y la línea de 1 su posición extendida. Al momento de accionar el pulsador S1, el primer pistón avanza y entrega las piezas a la siguiente estación. Cuando llega al final de su carrera, es detectado mediante el sensor A2, lo cual autogenera una señal que lo hace regresar. Este de aquí es el funcionamiento del diagrama de señales y nosotros vamos a ver el diagrama neumático. Y aquí lo tenemos. El elemento final de control es la válvula 1Y1, que es una válvula biestable de 5 vías y 2 posiciones. Esto nos permite que con un breve impulso a cada una de las bobinas, el estado de la válvula cambie y se mantenga así. Solamente va a volver a cambiar de posición cuando reciba un impulso eléctrico en la bobina contraria. Entonces, el pistón que va a efectuar el trabajo es un pistón de doble efecto con final de carrera amortiguable y que tiene un imán permanente en el émbolo del pistón, lo que nos va a permitir detectar sus posiciones mediante interruptores magnéticos. En este caso tenemos uno posicionado al final de su carrera, marcado como A2. Entonces quiere decir que cuando este imán llegue al final del trayecto o el pistón esté totalmente extendido, ese sensor se va a activar y en el diagrama eléctrico vamos a poder hacer uso de él. Para controlar las carreras de avance y retroceso, vamos a utilizar estas válvulas reguladoras de caudal. Las vamos a fijar en un 5% para observar de manera muy controlada el avance y el retroceso del pistón. Entonces esto sería por la parte del diagrama neumático y vamos a ver el diagrama eléctrico. Y aquí lo tenemos. Como observamos, tenemos un pulsador marcado como S1. Ese pulsador es el que inicia el sistema. Ese transmite los 24 volts al relevador K1. Cuando ese relevador se energiza, todos sus contactos marcados como K1 se van a invertir. Los que están abiertos van a cerrarse y los que estén cerrados se van a abrir. Eso es lo que va a ocurrir cuando se energice este relevador de aquí. Si nosotros vemos en el diagrama eléctrico, tenemos solamente un contacto de ese relevador, que es este que se encuentra aquí, el relevador K1. Cuando ese contacto se cierra, se va a energizar la bobina Y1. Por lo tanto, se trata de un control indirecto que está utilizando relevadores como interfaces de potencia. Entonces, cuando yo presiono S1, lo que realmente va a pasar es que se va a activar la bobina 1Y1 y el pistón va a avanzar. Y así se va a mantener hasta que reciba la señal del sensor de posición, que en este caso está marcado como A2 y es un interruptor magnético. Quiere decir que por magnetismo, específicamente por el magnetismo del pistón, va a detectar la posición, se va a cerrar y va a activar este relevador K2. Cuando ese relevador se active, este contacto de aquí, marcado como K2, se va a cerrar y la bobina 1Y2 se va a activar, lo que va a provocar que el pistón regrese automáticamente, y esto efectuado mediante control indirecto. Entonces este es el comportamiento del circuito eléctrico y nosotros vamos a ver cómo se comporta la simulación. Iniciamos la simulación y vemos aquí las curvas de estado. También vemos el pistón,
Vamos a ver qué sucede cuando yo acciono el pistón S1, el botón S1. Acciono y avanza el pistón automáticamente. Luego, cuando se detecta el final de su carrera, ese pistón regresa. Como vemos, vamos a tratar de hacerlo paso a paso. Primero yo presiono el botón S1. Eso lo que me provoca es el flujo de corriente a través de este relevador de aquí, que es el relevador K1. Ese relevador K1 lo que va a hacer es invertir este contacto de aquí, lo que a su vez va a activar la bobina. Vamos a ver eso. Aquí vemos cómo se cierra ese contacto y esta bobina pasa a energizarse, por lo cual ahora lo que va a pasar es que el pistón va a empezar a avanzar. Aquí vemos que lo que primero que sucede es que conmuta la válvula. Ahí se creó un breve impulso eléctrico en la bobina 1Y1. Y ahí empieza a avanzar el pistón. Como vemos, ahí llega al final de su posición. Si ustedes observan, este magnetismo de aquí, que es este imán permanente, está perfectamente alineado con el sensor A2 que está aquí. Entonces, como ese imán está alineado con el sensor A2, lo que hace es activarlo por medio de ese magnetismo. Y como ven aquí, el contacto A2 detecta precisamente ese imán y se cierra. De tal manera que está activado y lo que hace a su vez es energizar el relevador K2. Ese relevador K2, al momento de activarse, va a provocar que se inviertan sus contactos. En este caso, el contacto K2 energiza la bobina 1Y2. Ahora, el pistón se encuentra totalmente extendido, pero al nosotros accionar la bobina 1Y2, lo que va a pasar es que esta válvula va a cambiar y el pistón va a empezar a retroceder. Vamos a observar eso. Ahí tenemos el cambio primero de la bobina. Vemos que se energiza eléctricamente y ahora la bobina ya cambió. Por lo tanto, el sentido del aire se va a invertir y el pistón va a pasar a retroceder ahora. Y ahí lo tenemos. Entonces con esto ya se cumple el ciclo y un nuevo ciclo puede ser iniciado nuevamente de la siguiente manera. Yo pulso y el pistón avanza hasta el final de su carrera. Se detecta automáticamente el sensor y regresa. Entonces este sería el sistema de control indirecto para esta máquina de cargador múltiple. Nosotros vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a continuar en una próxima ocasión.